Pues bienvenidos nuevamente, bienvenidos. Estamos completamente en vivo en este momento, transmitiendo para todos los miembros de ISACA Iberoamérica. Les recuerdo que nosotros somos su socio tecnológico, somos InfoSecurity México, evento organizado por Reed Exhibitions México, evento anual que reúne a todos los especialistas y profesionales de la ciberseguridad de la región de Latinoamérica. Así que bienvenidos a la charla Resiliencia y Cibernética, una alianza estratégica presentada por Timothée Graziani. Él es director de Capresiliencia. Él está en Santo Domingo, en República Dominicana. Así que pues más adelante los invitamos a que abajo de esta pantalla puedan hacer todas sus preguntas, todas sus sugerencias y dudas que tengan sobre esta presentación Resiliencia y Cibernética, una alianza estratégica. Así que, pues, sin más preámbulo, quiero cederle la palabra a Joan Barceló. Él está en Barcelona, él es miembro del capítulo ISACA en Barcelona, España. Así que, Joan, adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Sergio, muy amables. Bueno, pues bienvenidos de nuevo en esta buenas noches, buenas tardes, ahora ya no sé cómo está. Claro. Nos vamos emparejando. Sí. Esta es la tercera charla de hoy. Promete ser muy interesante como han sido las anteriores. Sí. Timothée Graziani, te voy a hacer la introducción, a ver si lo digo todo bien, ¿no? Timothée es director de la firma de asesoría Capresiliencia, consultor especializado en resiliencia organizacional, continuidad de negocio, recuperación tecnológica, gestión de riesgos. Cuenta con amplia experiencia en la implementación de programas de continuidad de negocio y resiliencia organizacional en organizaciones privadas y públicas, aplicando una metodología que contempla las buenas prácticas de BSI, Adaptative BT, y estándares internacionales como la ISO 31000, la ISO 27001, la 22301, 22313. Aquí nos perdemos en un mar de números, Timothée. Bueno, sí, yo no sabía que tú tenías todos esos. Y pone entre otros, o sea que tienes aquí un montón de cosas, ¿no? Timothée, has manejado el programa de sistema de gestión de la continuidad de negocio para empresas prestigiosas en la República Dominicana. Desde 2017 es miembro fundador de la Adaptative Advisor Group, un grupo internacional de profesionales de la continuidad de negocio creado en Estados Unidos con el propósito de brindar a la industria nuevas metodologías y marcos de trabajo en la continuidad de negocio para mejorar su nivel de recuperabilidad. Mira que me ponéis unas palabras difíciles, ¿eh? Sí, sí. Resiliencia cibernética, crea recuperabilidad. Timothée, sin más, te cedo la palabra para que nos ilustres sobre la materia. Muchísimas gracias por tu asistencia y participación. Gracias, Juan. Muchas gracias por la introducción, esas palabras muy lindas y siempre muy apreciadas por mis hermanos y colegas. Buenas tardes a todos, buenas noches a algunos. Yo soy Timothée Graziani, yo trabajo entonces en la empresa Capresiliencia en Santo Domingo. Yo soy francés y origen italiana, entonces lo que puede explicar esa mezcla de nombre y de ubicación. Yo estoy en la República Dominicana desde hace 12 años, entonces en nuestros diálogos futuros me pueden decir Timoteo, ya yo estoy muy acostumbrado a cómo funciona en la parte latina de ese mundo. Mire, vamos a hablar de resiliencia y cibernética. Y es un tema clave para mí, ya que yo soy especializado en resiliencia organizacional, muchísimo más que en la parte ciberseguridad, como muchos de ustedes lo son. Durante esa presentación, que dura 45 minutos o un poco menos para incluir sus preguntas, si hay preguntas, no usaré muchos slides, ¿ok? Entonces no me verán más a mí que a la presentación, ¿ok? Así que vamos a mantener esa conversación, aunque yo no los vea. Yo espero que tendremos una interacción visual importante para hablar de ese tema. Lo primero que quisiera mencionarle cuando habla de resiliencia y cibernética, a mí me recuerda mucho lo que yo viví cuando yo hice mi maestría en innovación. Yo tuve la suerte de poderla hacer a distancia con una universidad francesa en París. El inconveniente es que ellos no aceptaban
los exámenes a distancia. Entonces, imagínense, es una maestría en innovación, esa distancia, y a pesar de eso yo tenía que viajar. Es que como con un poco de conflicto y como de aspecto retrogrado sobre la innovación, pero bueno, son las cosas que son, porque las universidades en Francia, igual que en muchos países en general, algunas tienen muchísimos años de existencia, ¿ok? Entonces, para cambiar todo eso, pues hay una resistencia natural al cambio. Y es lo que pasó ahí, excepto que llegó la pandemia, ¿ok? Y como lo entendieron, pues obviamente, dado la situación, hubo un cambio de la universidad sobre ese tema, usando justamente herramientas digital para cambiar su modo de funcionamiento. Entonces, eso para mí es importante mencionarlo porque el mundo está cambiando mucho y la adaptabilidad se volvió como la clave para sobrevivir, pero más bien para ser exitoso. ¿Y por qué la adaptabilidad se volvió tan importante? Bueno, por la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. La realidad es así. Antes podíamos mencionar unos eventos clásicos y quizás esperar unas consecuencias también clásicas. Pero ahora nos damos cuenta que no solamente los eventos se vuelven impredecibles, pero también las consecuencias se vuelven totalmente descontroladas. Y a mí me gusta esa noción de descontrolada porque en general es lo que provoca la crisis, ¿eh? Y justamente esos cambios que son necesarios para adaptarse a ese tipo de situación. ¿Por qué tan descontroladas? Bueno, hay teoría al respecto. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, Charles Perrow. En el 84, Charles Perrow mencionó lo que él llama la teoría del accidente normal, Normal Accident Theory, NAT, N-A-T. Él explicaba que dado, vamos a decirlo así, más la organización tiene un tamaño grande, más interacciones va a tener dentro de la organización, más propensa, más probabilidad vamos a tener crisis. ¿Okay? Y es lo que pasa al día de hoy. Hay muchísimas interacciones en el mundo y esas interacciones, sabemos nosotros que trabajamos en el mundo justamente de la tecnología, que esas interacciones pasan por la tecnología. ¿Eh? Nassim Taleb, yo pienso que ya muchos los conocen, él habló del cisne negro, el famoso cisne negro que describe eventos mayores con improbabilidad nativa, es decir, que no debería pasar, no podría pasar, ni siquiera lo pensamos. ¿Okay? Son eventos de esa naturaleza que llegan y esos cisnes negros aparecen más y más. Paréntesis, acorde a mi entendimiento, esas tres características del cisne negro, la pandemia no es un cisne negro. ¿Okay? Es más un evento probable porque son cosas que han pasado en el pasado. Ahora que tienen impacto, eso nosotros todos sabemos que sí, pero quizás sería más un cisne gris que un cisne negro. Entonces, en este contexto, se habla mucho de la resiliencia. La resiliencia es un término muy a la moda ahora, ya adicional desde un par de años, pero nosotros, yo veo, por ejemplo, en nuestra organización, hemos predicado sobre la resiliencia, especialmente la resiliencia organizacional. Yo no soy un coach de resiliencia personal. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Yo pienso que eso es un punto que primero debemos responder antes de seguir más allá entre resiliencia y cibernética. Pues la resiliencia tiene origen. ¿Okay? Primero, la definición latina de la palabra resiliencia, es salire, es decir, saltar atrás. Entonces, es como que hay una noción de rebote y una noción de desvincular. Francia, por ejemplo, usamos el verbo résilier. Résilier significa cancelar un contrato. Entonces, esa noción de desvincular, de echarse por atrás. Entonces, obviamente hay otras definiciones que son más relacionadas a temas psicológicos. Por ejemplo, Boris Cyrulnik, que es uno de los más grandes especialistas en resiliencia, es un psiquiatra, neurólogo, etcétera, una persona que sabe mucho de esa parte psicológica. Él define eso como retomar el desarrollo a pesar de la adversidad. Es decir, que una persona va a seguir creciendo a pesar de traumas, que sea en su infancia,
como los estudios de Amy Werner, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se considera ella como la madrina de la resiliencia psicológica moderna. Entonces, traumas o justamente entorno desfavorable. Sus estudios, por ejemplo, Amy Werner, fueron sobre niños con violación, droga, violencia, huérfanos, etc. Entonces, causas que realmente crean trauma y un entorno desfavorable. Pero también hay la parte, vamos a decir, de componente, es decir, que en ciencia de la materia es la calidad de un componente a retomar su forma original después un golpe, por ejemplo, como la goma. Entonces, eso nos da como una pequeña introducción sobre la noción de resiliencia, es decir, esa capacidad de gestionar un cambio mayor, no cualquier cambio, un cambio mayor y de seguir avanzando. Entonces, obviamente, yo personalmente lo que me interesó mucho durante todos esos años es la resiliencia organizacional. Es decir, que la resiliencia organizacional vino como un poco cambiar y agregar temas a la resiliencia personal. No, especialmente la parte antes del evento. Es decir, que la resiliencia organizacional es la capacidad de una organización para anticipar, para prepararse, para responder, adaptarse y superar los cambios mayores que les podrían afectar. Bueno, obviamente, cuando hablamos de eso con un especialista en ciberseguridad, pues los cambios mayores sabemos cuáles son, ¿no? Son hackeo mayor, son robo de información, liqueo de información confidencial, etcétera, ransomware, como hubo ataques en sus últimos años. Entonces, son todos esos elementos que vienen a traumatizar. Y eso, lo de la resiliencia organizacional, es interesante porque justamente lleva una noción que no estaba tan desarrollada a nivel psicológico, es cómo prepararnos. Porque al final, para volvernos resilientes, pues hay que prepararse. Pero eso es al nivel de la organización. Entonces, al nivel de la resiliencia, hay un punto interesante que les voy a pedir siempre recordarse. Es que cuando hablamos de resiliencia, hablemos de una propiedad, como un atributo, como un adjetivo. Es decir, como una parte de la persona, una parte de la organización. Algo que pertenece a la organización, un atributo de la organización. Y en ese sentido hablamos de propiedad, propiedad emergente, es decir, que es el resultado de un conjunto de actividades, como por ejemplo, si yo quiero ser saludable, pues comer bien, tomar agua, dormir bien, hacer deporte, etc. No es una cosa, es un conjunto de actividades. Entonces, estamos nosotros ya hablando de resiliencia y tocando un poco el tema de cibernética. Pero antes de hablar de la resiliencia cibernética, miren que es bueno establecer qué es la cibernética. ¿Okay? Entonces, les voy a leer dos definiciones. Bueno, una definición sobre el término cibernética que pueden encontrar en Google, ¿no? Sin problema. Cibernética es un término que puede emplearse como sustantivo conjuntivo. En el primer caso, refiere a la especialidad científica que compara el funcionamiento de una máquina y de ser un ser vivo. Entonces, ahí el ejemplo típico, Terminator, ¿okay? Con Arnold Schwarzenegger. Ahí el robo, o el robo cibernético. Es decir, el mismo comportamiento que un ser humano, pero robotizado. Como Sofía, podríamos decir al día de hoy. Como adjetivo, cibernética alude a aquello vinculado a la realidad virtual y a lo que fue producido o es controlado a través de una computadora. Entonces, es más lo que nos interesa el día de hoy. Pero resiliencia cibernética, si nos fijamos en esas definiciones, podrían significar que la tecnología sola tenga la capacidad de adaptarse y de superar, responder a eventos de forma autónoma. Entonces, eso existe ya, ¿no? La inteligencia artificial, unos programas, sistemas, etcétera, que permiten eso. Y seguramente eso existirá mucho más, de forma mucho más intensa en el futuro. Pero esa tecnología no es tan accesible a las empresas, ¿ok? Yo veo, por ejemplo, con Alexa no entiende mucho de lo que yo digo, y yo hablo en francés con ella. Entonces, como que hay unos elementos todavía que estamos muy lejos de alcanzar ese tipo de nivel. Entonces, lo que nos interesa es cómo podemos ser resilientes ante eventos disruptivos
tecnológicos, caída del sistema, hackeo, cambios mayores en nuestras infraestructuras tecnológicas y todo eso que viene a traumatizar a las organizaciones. Algunos podrían pensar que la ciberresiliencia es utilizar la tecnología para ser resiliente, ¿ok? Ante evento organizacional. Pero en este caso, caeríamos más en lo mío, es decir, la resiliencia organizacional, ¿ok? La ciberresiliencia es realmente los eventos tecnológicos traumatizantes para la organización. ¿Por qué hablar de ciberresiliencia? ¿Por qué yo hablarles de eso? Bueno, se lo dije, mi especialidad es resiliencia organizacional, continuidad tecnológica, etc. Entonces, yo no les voy a hablar técnico a nivel ciberseguridad. Hay muchos de mis colegas que lo hicieron hasta ahora y les fueron súper bien. Yo no voy a entrar en ese debate con ustedes. Pero ¿por qué hablar de eso? Hemos hablado de cambios ya, de lo que estamos viendo y sin mencionar todos los ciberataques que hubo los 5 últimos años. No sé si vieron lo de Twitter, por ejemplo, donde hasta hackearon las cuentas de Barack Obama, etc. Y eso es algo chiquito. Pero son todos esos ataques que son constantes, ransomware, el famoso caso de la central eléctrica en Ucrania, etcétera, etcétera. Son muchos temas que a nosotros nos afectan en nuestras organizaciones que tenemos que cuidar. Pero los cambios, obviamente, no son solamente caída de sistema o hackeo. Hay cambios también en tecnología que pueden venir a afectarnos. Si hablamos de las tecnologías, vamos a decir, durante pre-COVID, durante COVID, post-COVID, pero que son realmente propias a lo que vivimos. Tenemos el contactless, como pagar ahora sin tocar nada. Hablamos de 3D printing, hablamos de los robots que hacen un delivery de hamburguesa, etcétera, etcétera. La teleeducación, la telesalud, vamos a decir, las conexiones de alto nivel como la 5G, etcétera. Estamos alcanzando ahora niveles de cambios tecnológicos bastante altos. Y recientemente yo vi una entrevista, no sé si podría decir una entrevista, pero lo era, entre Tony Robbins, el famoso motivational speaker, y Sofía, vamos a decir, bueno, el ciudadano, porque la ciudadana, porque ella tiene nacionalidad. Arabia Saudí, creo, ¿no? Saudí, no sé, bueno, en Arabia. Una entrevista entre dos personas, sí, por los que conocen Tony Robbins, es algo chocante, la realidad. Estamos ya viviendo películas, como hablamos de Terminator, pero vamos dentro de ese sentido. Entonces el mundo cambia rápido y las tecnologías, ese cambio tecnológico nos puede afectar en nuestras organizaciones, a nivel marketing, a nivel business. Y si nos seguimos esos cambios, pues nos va a afectar profundamente. En mi empresa somos una pequeña firma de asesoría en América Latina. Tenemos no sé cuántas herramientas tecnológicas para trabajar, para hacer nuestro marketing, para trabajar con nuestros clientes, etcétera, sin contar con todos los aspectos personales de cada uno, de nuestras vidas cada uno. Yo personalmente, ya yo no tengo más esa visibilidad tan fresca en Francia, pero hace meses, hasta años que yo no voy en sucursal de banco, que yo no voy a pagar la luz en una agencia, como mucho hacen todavía en el país donde yo vivo. Entonces, todo eso porque yo estoy usando tecnología. Entonces, todos esos cambios llaman a la resiliencia cibernética. Pero obviamente lo que nos marca mucho es cuando hablamos de ataques a nuestras redes, sistemas, cuando hay incidentes sobre nuestras infraestructuras. ¿Se recuerdan hace 3 años atrás? 3 años atrás, el famoso crash de Delta Airlines, digo crash del sistema. Entonces, el sistema de reservación, hubo varios adicionales. Hubo 2 veces con Delta, hubo con otras empresas. El sistema de reservación que está en Atlanta, en el búnker, se podría decir, de Delta Airlines. Una infraestructura bastante robusta, redundante, etc. Entonces, ellos tuvieron un problema dentro de un data center a nivel energético. Y eso hizo como disparar la alta disponibilidad de esos sistemas en el otro data center. Entonces, hasta ahora nosotros todos felices, es exactamente el tipo de escenario
que estamos preparando a nivel continuidad tecnológica. Excepto que ellos explicaron que algunos sistemas, especialmente dentro de ese sistema de reservación o, vamos a decir, parte de la infraestructura, no logró ir al otro data center. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Pues el sistema, vamos a decir, de redundancia, es decir, la parte front-end, por ejemplo, la parte back-office y otras aplicaciones, no estaban preparadas a funcionar de manera cruzada entre dos data centers. Entonces el sistema cayó totalmente, porque justamente la alta disponibilidad no podía funcionar de manera geográfica en activo-activo. Entonces, esos son los tipos de elementos que nos indican realmente que pasan eventos bastante fuertes a pesar de una preparación, ¿ok? Y es ahí que viene la noción de resiliencia cibernética. Los eventos que podríamos vivir nosotros al mundo digital pueden ser muy extremos. Cuando hablamos de cientos de millones de dólares que se robaron, bueno, a veces docenas, pero para una empresa en América Latina es algo bastante grave, información confidencial, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser ciberresiliente? Porque al final ya entendemos lo que es la ciberresiliencia, entendemos que por qué hay que ser ciberresiliente como organización, pero ¿qué podemos hacer para volvernos ciberresilientes? Entonces, hay un punto, un paréntesis que me gustaría mencionarles, es la relación, porque eso me gustó mucho, entre lo que llaman la ciberresiliencia y la ingeniería resiliente. En inglés se dice Resilience Engineering, ¿ok? Y cómo la aplican en el mundo cibernético. Dentro de BrightTalk, yo cargué unos enlaces, documentos que yo espero que les sirvan algo, que quizás lo habían visto, pero no importa. Yo les compartí eso para que ustedes tengan esta información. Entonces, la resiliencia, la ingeniería resiliente, eso existe con la NASA desde los años 2000. Entonces, hablamos de 20 años de práctica, ¿no? Porque ellos tuvieron un accidente muy conocido con Apolo, por ejemplo, etcétera, y se dieron cuenta que tenían que cambiar eso. Entonces, hay un ingeniero muy famoso dentro de ese mundo, porque no es el mío, o para ser muy sincero, pero muy conocido, que se llama Eric Olnashel, que dijo, un sistema resiliente si puede ajustar su funcionamiento antes, durante o después de un evento, cambios, perturbaciones y oportunidades, y por lo tanto, mantener las operaciones requeridas en condiciones esperadas e inesperadas. Entonces, ahí es súper interesante, porque es la noción misma de como autorregulación de un sistema. Nosotros todavía no estamos ahí. Lo que queremos es que saber cómo podemos responder a ese tipo de evento disruptivo a nivel tecnológico. Y obviamente hay cosas que pasan que representan oportunidades, ¿eh? Lo vimos con esas nuevas tecnologías que pueden brindar nuevas cosas, pero a nosotros lo que nos interesa son los negativos que vimos hasta ahora. Entonces, para volverse resiliente, se recuerdan de la propiedad emergente, ¿no? que es la resiliencia, es decir, el resultado de un conjunto de actividades. Y es de eso que vamos a hablar, de ese conjunto de actividades ahora que vamos a comentar para volvernos ciberresilientes. Hay un white paper que una empresa muy famosa de seguridad hizo sobre ciberresiliencia. Entonces yo les puse igual, ¿eh? Yo les puse dentro de los documentos que les compartí, son solamente 3, ¿eh? Pero hay un que es muy pesado y hablaremos de este después. Donde justamente dice que la ciberresiliencia se trata de administrar la seguridad con un enfoque de múltiples capas que abarca, y eso es lo que es interesante, personas, procesos y tecnología. Es decir, que el alcance ampliado de la ciberresiliencia o de la ciberseguridad, que es la ciberresiliencia, ayuda a eliminar la brecha cibernética entre el mundo de TI y las empresas. Entonces, dentro del white paper se enfoca mucho sobre metodología y tecnología. En mi caso, lo que me gustaría compartirle ahora es lo que yo llamo de forma universal principios de resiliencia, claves
de resiliencia que se pueden aplicar, obviamente lo vamos a mencionar con unos ejemplos, sobre la resiliencia cibernética, ¿ok? Principios que se pueden aplicar a todos los niveles de la organización y en cualquier tipo de organización. Bueno, es la ventaja de esos principios, fundamental, ¿eh? Un principio no es una regla, un principio se aplica en cualquier lugar. Entonces hay dos niveles, vamos a hablar primero de la parte estratégica, esos principios fundamentales, que son 4, y luego de las actividades, esas etapas que tenemos que respetar para volvernos resilientes. Ahí, bueno, ya me vieron suficiente mi cara, entonces ahora les voy a compartir la presentación para que vean de qué vamos a hablar. Perfecto. Y ahí va a aparecer. Presentación. Creo que es esa. Normalmente yo estoy viendo lo que ustedes ven. Entonces es eso. Ok. Claves o principios de resiliencia cibernética. Entonces, como se lo dije, son 4. ¿Eh? La primera clave, que es importante, yo hablo de noción de control, quizás más de monitoreo, pero es para que entiendan bien de qué estamos hablando. Ese principio corresponde a la reflexión siguiente. Si ustedes quieren ser resilientes, hay una regla fundamental sobre la resiliencia. Es saber lo que está pasando dentro de su organización y afuera de su organización. Eso es el primer principio. Para entender, anticipar y responder a los eventos cibernéticos disruptivos, debemos saber controlar lo que está pasando adentro y afuera. Y obviamente, como muchos son de seguridad de la información y seguridad informática, ya saben de qué estoy hablando. De monitoreo, de saber sobre esos ataques, de todos esos elementos técnicos, esas herramientas, esos procedimientos que ustedes usan para saber lo que está pasando en su red. Para anticipar, también tenemos que saber lo que está pasando afuera. ¿Cuáles son las nuevas técnicas, las nuevas formas de atacar? Entonces, son todos esos elementos que justamente tenemos que tomar en cuenta. Eso es el primer principio. Tenemos que saber lo que está pasando. Básico, pero es un principio. Segundo, comunicar. Debemos aprender a comunicar con todos los grupos de interés. Y cuando yo hablo de esos grupos de interés, luego vamos a dar unos ejemplos. Pero hablamos de todo el mundo. Y el mundo de la tecnología, señor, es un mundo muy cerrado. La tecnología nos permite comunicar, pero ¿cuántas veces estamos hablando de esos temas que al final la tecnología aleja a la gente? Pues ahí ni siquiera es el mundo de la tecnología, las áreas de tecnología que son muy cerrados, ¿ok? Entonces vamos a hablar de eso, pero debemos aprender a comunicar con todos los grupos de interés, adentro y afuera de nuestra organización. Eso es el segundo principio. El tercero principio es debemos cuidar. ¿Cuidar a qué y a quién? Debemos cuidar a nuestro personal, debemos cuidar a las infraestructuras y a las comunidades. Y eso se aplica al mundo cibernético. Y lo vamos a ver dentro de las actividades. Otro punto, debemos aprender a adaptarnos, que es quizás la clave principal al final. Pero como lo sabemos, de la resiliencia, pero de la resiliencia cibernética y organizacional no. Debemos anticipar, preparar, responder, pero ahí tenemos que adaptarnos. Y es uno de los principios fundamentales de una organización resiliente o de una infraestructura también resiliente. Entonces, esos son los 4 principios, ¿ok? Controlar, comunicar, controlar o monitorear, lo más que le suena mejor. Controlar, comunicar, cuidar y adaptarnos. Entonces, son los 4 principios. Ahora vamos a hablar de la parte siguiente, que es cómo volvernos ciberresiliente a través de 3 etapas principales.
Entonces se les presento ahí, pero luego yo salgo de esa presentación porque ahí solamente están esos tres. La preparación, la parte respuesta y la parte superación. Bueno, yo me voy a quedar un rato también ahí, porque después hay 2 slides que me gustaría que ustedes vean, que son realmente muy interesantes, que podrán encontrar en detalle dentro de los documentos que se le compartí. ¿Ok? Entonces, vimos los principios, ahora vamos a hablar de esas actividades claves para justamente volvernos ciberresiliente, en la práctica. Prepararse. La preparación es bastante importante. ¿Por qué? Porque es ahí que podemos justamente implementar en nuestra organización las buenas prácticas. Y yo pienso mucho en los aspectos de gobernanza. Somos ISACA, ustedes saben cómo funciona, los aspectos de COVID, por ejemplo, de riesgo tecnológico. Son todos esos elementos que hacen mucha falta hoy en las organizaciones y que permiten justamente con procesos CITIL, etcétera, llevar la organización a un funcionamiento de gobernanza tecnológica mucho más avanzado. Buenas prácticas, definir la estructura, una estructura robusta en términos de personal, con roles, responsabilidades claras. Hay organizaciones, señores, que todavía los roles y responsabilidad no están claras. Y cuando viene el evento, ¿quién responde a eso? De ahí se preguntan. ¿Okay? Capacitar a esa gente, bueno, eso lo veremos también adelante, las herramientas digital de gestión y de monitoreo. Ahí existe pletor de un montón de aplicaciones en ese sentido. Yo no voy a mencionar ninguna de esas, pero sabemos que todo eso nos permite a nosotros prepararnos de forma eficiente para esa gestión. Entonces, la preparación es gobernanza que tenemos que implementar de forma muy eficiente en nuestra organización. Hablaremos también de proteger a los equipos de TI y de ciberseguridad. Entonces, cuando yo digo proteger, señores, yo lo pienso realmente de manera física. Es decir, que yo encuentro todavía empresas que ponen todo el mundo en el mismo edificio. ¿Okay? O que un terremoto no llega a cada rato, un derrumbe de edificio tampoco, un incendio que quema todo con todo el mundo adentro menos. No se trata de probabilidad, señor, sino de buen sentido. Y yo creo que eso es el lado positivo para mí, es que con la pandemia la gente entendió por fin que todo el mundo no tiene que estar al mismo momento en el mismo lugar. ¿Okay? Entonces, usen, por favor, esas estrategias de división de los equipos, gente remota, gente en otro edificio, etc. Estamos en un mundo donde ahora ya entendemos la capacidad de gestionar de forma remota los equipos y yo pienso que es una buena oportunidad de mantener ese tipo de solución. Obviamente, dentro de la preparación hay toda una parte de elección de solución tecnológica. Entonces, yo no estoy hablando de herramientas, ¿okay? de trabajo o de monitoreo. Yo estoy hablando de las soluciones tecnológicas que todos tenemos que usar e implementar en nuestras organizaciones respecto a sistemas core de nuestra organización, aplicación de CRM, ERP, etcétera, etcétera, core bancario. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la herencia del pasado, las elecciones que se hicieron antes, pueden limitar fuertemente la organización dentro de su evolución y para adaptarse justamente a todos los cambios que le piden el negocio. Cuando vienen con todas esas funcionalidades y que tenemos una solución que era muy buena hace 3 años o 4 o 5, pero no tiene compatibilidad realmente con esas funcionalidades o las soluciones que pueden responder a esas nuevas funcionalidades que necesitamos. Entonces, eso es bastante clave también, la elección, la selección, vamos a decir quizás el cambio que tenemos que asegurar sobre esos sistemas para asegurar en el futuro de manera continua realmente una capacidad de adaptación fuerte a eso. Por supuesto, se trata también de cuidar a los grupos de interés y en este caso, obviamente los empleados,
pero hablamos de comunidad de suplidores, de redes sociales, proteger nuestra reputación digital. Si su organización tiene la costumbre de tener caídas, no sé, su sistema informático de CRM o de Internet Banking o de su app de venta en línea, pierden esa reputación y la gente no les va a perdonar. Entonces, esa comunicación que necesitamos, ese cuidado que necesitamos con ese grupo de interés, eso, señores, se llama resiliencia cibernética también, ¿ok? Entonces, eso es la parte preparación. Obviamente hay muchas cosas que se podrían hacer. Preparar a la gente sobre cómo entrenarse, ¿eh? Entrenar sobre ejercicios, simulacros. Por unos de ustedes saben que yo soy muy especializado en recuperación tecnológica también. Entonces, lo que yo vi con el tiempo, señores, es que no hay nada mejor que vivir una crisis, un desastre para aprender. Entonces, mi pregunta es cómo ustedes entrenan su equipo a este nivel. ¿Cuál es el nivel de simulacro que les dan a hacer? Si son simulacros totalmente controlados o hay una parte descontrolada. La realidad es que para hacer eso hay necesidad de descontrolar, si no la gente no aprende. Y es una realidad porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Literal, no sabemos. Entonces, todo eso es parte de la parte preparación. La parte respuesta, me quedan unos minutos para hablar de respuestas y de superación. Mire, me gustaría enseñarle el slide siguiente. Eso es un documento que pueden encontrar en Forrester. Yo no se los compartí porque cuesta $800, entonces me disculpan. No puedo hacerlo, pero ese documento fue extraordinario. Y hay algo que ellos usaron, es la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades. Pero ellos convirtieron eso a la pirámide de necesidades cibernética. Pero hay un punto a mí que me encantó y que yo quiero compartirlo con ustedes. Es un foco sobre los fundamentos. Y yo pienso que eso es fundamental como tal, disculpa la redundancia. Es que, señores, yo creo que con el tiempo, a veces los más grandes especialistas olvidan los básicos y las reglas básicas y cometen error en sus infraestructuras, en su preparación, en su respuesta, que no habrían cometido si habían vuelto de forma humilde, si se puede decir así, al foco sobre los fundamentos. Me recuerdo, bueno, para lo que sepan, en Francia hay una liga de fútbol americano. ¿Okay? Yo sé que no hay mucho, es un nivel, vamos a decir, universitario como en los Estados Unidos, entonces es como un nivel. Pero siempre lo que molestó mucho cuando estábamos jugando o cuando vimos los profesionales de fútbol americano jugar, es que la bola no puede caer al suelo. Es una regla elementaria, no puede caer en el suelo. Pero para eso hay técnicas básicas que hay que respetar. Y justamente con el tiempo, las organizaciones olvidan esas reglas básicas. Entonces, back to basics, señores. Hay cosas elementarias que hay que recordarse. Un hacker, él no busca la forma la más complicada para hackear. Él busca la forma la más sencilla para hackear y prueba todo en orden. Entonces, eso es un llamado sobre ese punto de volver a los fundamentos de la ciberseguridad. Otro punto que dentro de las... bueno, ahí sí se les compartí, es un documento gratuito de NIST y que permite ahí, bueno, son 200 páginas. Yo estoy leyendo todavía ese documento, pero es bastante interesante. Ahí lo que pueden ver son los tipos de técnica de respuesta y su efecto sobre el tipo de ataque y de presencia, en este caso de un adversary, un hacker dentro de nuestras infraestructuras de ciber. Eso es súper interesante porque nos recuerda efectivamente que tenemos que preparar es el estado de respuesta. Tenemos que preparar nuestra forma de responder a los ataques que al día de hoy tenemos. Les enseño temas de ciberseguridad porque es lo que nos viene de una vez a la mente, pero ¿qué tal cuando se trata de una crisis a nivel cibernético? ¿Okay? ¿Dónde están nuestros protocolos? ¿Cómo están organizados nuestros equipos para responder a esos temas? ¿Qué tal la parte de recuperación tecnológica?
hay unas nuevas regulaciones, especialmente en Dominicana, yo no sé, por ejemplo, en Europa o otros países, que hablan de regulación de seguridad cibernética y que menciona planes de continuidad de tecnología relacionado a respuesta de ciberseguridad. En ese sentido, se le puede mencionar que es muy complicado como tener una respuesta típica de continuidad para un punto de ciberataque. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra respuesta en recuperación tecnológica no depende mucho de lo que pasó, porque nuestro objetivo es recuperar. Recuperar en otro data center, recuperarla en el cloud, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se trata de justamente ataque cibernético, la noción de presencia continua en nuestra red es algo que sale de la mano de la parte de continuidad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no vamos a incluir protocolo de recuperación dentro de los planes de ciberseguridad. Sino sería bueno incluir justamente procesos, protocolos de ciberseguridad dentro de unos planes de continuidad, para que se tome en cuenta unos aspectos cuando se trata de ataque. Entonces, obviamente, eso es como casi semántico, ¿eh? De un lado o del otro. El objetivo es que ustedes hablen juntos, continuidad de TI y ciberseguridad. ¿Qué tal la parte de Disaster Recovery Site? Tener otro data center, que sea en hot site, warm site, cold site. Pues la verdad es que cuando hay un ataque cibernético, señores, es mucho mejor tener un cold site. Pero el cold site obviamente no responde directamente a las exigencias del negocio. Entonces, todo ese trabajo que hay que hacer dentro de la respuesta, ¿no? Y que hay que cuidar mucho cuando estamos preparando y cuando estamos respondiendo a eventos disruptivos tecnológicos en nuestras infraestructuras. Y por supuesto, la parte de adaptar es bastante clave porque es indispensable tener la mente preparada a esos cambios. Yo no hablo técnico, yo hablo de la gente. Son soft skills, no hard skills. Hablamos de preparar a la gente, hacer ese mind shift, que con buenas prácticas, capacitación, entrenamiento, simulacro, la gente se prepara a esos cambios. Y créanme que yo viví cambios disruptivos, igual que ustedes, bastante fuerte. Y honestamente, a veces se requiere un tiempo para como digerir lo que está pasando. Pero eso es parte de la preparación y de la respuesta, porque adaptarnos es al momento de la respuesta que lo hacemos. Entonces hay que prepararnos sobre eso. Y cuanto a la parte de superar, que es la última serie de actividades que tenemos que hacer, pues la noción de superar más allá de la celebración como tal, es la transformación a largo plazo. Asegurarse que lo que ustedes han implementado, lo que ustedes han vivido durante eventos, pues que las buenas prácticas y las lecciones aprendidas se queden en su transformación, que se quede en su organización y que se materialice dentro de un plan estratégico. Y a mí me gusta mucho esa noción de plan estratégico porque es la manera que vamos a lograr, ¿ok? Es gracias a una estrategia organizacional y cibernética que podemos volvernos ciberresilientes. Todas esas actividades no son propias a una sola área, sino a un grupo de áreas. Más bien a la organización entera, pero eso debe ser parte de su plan estratégico. Debemos romper esas fronteras entre tecnología y negocio. Y eso siempre lo decimos y la verdad no cambia mucho. Entonces quizás es momento justamente de integrarnos más como tecnología dentro del negocio y dejar el negocio entrar en tecnología. Crear esa cultura de resiliencia cibernética, porque como lo verán dentro de los documentos que les compartí, ahí hay temas de cultura bastante fuerte donde todo el mundo se vuelve protagonista de la ciberresiliencia. Y es lo que mencioné ahora. También capacitar el personal, proteger el personal, es la forma que podemos lograr eso.
capacitar a la gente, necesitamos gente, pero más bien necesitamos detener a la gente dentro de nuestras organizaciones. Y eso es un reto para recursos humanos. ¿Entienden? Porque la ciberresiliencia no es solamente tecnológica, no es solamente de tecnología. Todo el mundo está en el mismo barco. Y obviamente toda una serie de selección de soluciones que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son los key points? Hemos hablado de resiliencia cibernética, es decir, cómo la organización, no solamente tecnología, pero cómo la organización puede responder, a un evento disruptivo tecnológico. Los principios, controlar, necesitamos comunicar con todos los grupos de interés, necesitamos saber, perdón, todo lo que pasa afuera y adentro, eso es la parte controlar, tenemos que comunicar, cuidar la gente y adaptarnos. Las etapas, hemos hablado de justamente prepararnos, responder y superar, y ya tiene las fundaciones ahora para crear su propio programa transversal cibernético de resiliencia en su organización. Y ahí terminamos nuestra conversación tipo monólogo hasta ahora. No, bueno, Timote, muchas gracias por participar con nosotros en este ISACA Iberoamérica. Si nos permites poner un poco más de tiempo tus datos, por favor, en pantalla. No te preocupes, es nada más para que la audiencia alcance pues a tener toda tu data y te puedan contactar en caso de que haya por ahí alguna situación que te quieran consultar ya más específica de manera directa. Así que pues ahí está el correo de Timote Graziani. Muchas gracias, Timote. ¿Ya tomó nota usted? Perfecto. Me dicen que sí. ¿Ya anotaron el correo? ¿Ya también el teléfono? Excelente, pues ya está. Listo. Muchas gracias. Pues tenemos por aquí un par de preguntas. Bueno, más bien son 3 preguntas que hace la audiencia. Muchas gracias. Y aquí estamos viendo en pantalla. ¿Crees que los nuevos cambios de los estándares, metodologías o marcos de trabajo tienen una perspectiva diferente ahora, los cuales deberían de centrarse más en el Human Center más que en el Data Center? ¿Qué opinas, Timote? Es interesante eso. Mira, yo pienso que eso va en la línea de lo que dijimos al final. Es decir, que yo en resiliencia, tú puedes dejar la pregunta, porque yo no quiero perder el hilo. Mira, adelante. Hay un tema importante ahí, es que yo digo siempre a mis colegas y clientes que la última barrera de defensa, la última línea de defensa contra cualquier evento que estamos viviendo en las organizaciones es el ser humano. Todavía no hay tecnología que permita adaptarse a lo que sea. Inteligencia artificial, Sofía, quizás en 10, 15, 20 años, 50, yo no sé. Pero todavía estamos como seres humanos. Entonces yo pienso justamente que todo ese marco, todas esas metodologías, etcétera, debe orientarse sobre el humano. Pero tú no lo puedes hacer de todas formas sin un entorno tecnológico, porque estamos hablando de resiliencia cibernética. Entonces, hay una fundación cibernética que es indispensable. Yo hablé de todos esos principios, pero lo que es seguro, y eso por eso que me gusta mucho esa noción de Human Center, es que ahí vamos dentro del soft skills, de hablar del ser humano, que no solamente hard skills adicional. Tenemos que desarrollar la capacidad de los empleados en ese sentido. Yo no sé si respondí directamente a su pregunta, pero yo pienso que es realmente ahora tenemos justamente que agregar esa parte humana. Bueno, mira, aquí hay otra que se debería implementar. La última te la voy a dejar, por supuesto, pero bueno. Claro. La segunda que hace la audiencia es, ¿qué se debería implementar en dichos marcos de trabajo, metodologías que no está contemplado? Ok, bueno, mira, eso es interesante porque primero no existe marco de, vamos a decir, de resiliencia organizacional que podría así aplicarse al mundo tecnológico. El NIST dio 200 páginas de temas sobre ciberresiliencia, pero muy orientado a ciberseguridad. Yo no conozco todavía marcos sobre ciberresiliencia.
Eso yo no conozco. Yo solo conozco, por ejemplo, la ISO 22316, que habla de resiliencia organizacional, y ni eso todavía está súper claro. Entonces, hay ICOR, por ejemplo, que habla mucho de resiliencia organizacional, pero ahí ponen todo dentro y al final uno se queda yo soy como un pulpo. Yo tengo 20 formaciones al mismo tiempo y sabemos que no es así. Entonces, eso, por ejemplo, para mí sería una recomendación. Es decir, que podríamos trabajar efectivamente sobre ese tipo de marco para ayudar a la organización a hacer lo que decía ese white paper, ¿no? A romper esa barrera tecnología y negocio. Eso a mí me gustó mucho. Yo pienso que es indispensable. Para la última, a mí me gustaría, por favor, que me deje su email para que yo les pueda recomendar en ese sentido. Porque, como se lo dije, yo no soy un especialista en ciberseguridad, pero en mi equipo y mis colegas en Francia, ahí les van a recomendar algo muy, muy bueno sobre ese tema. Entonces, si nos puede dejar su email, así nos quedamos en contacto sobre esa parte. Bien, perfecto. Pues ojalá nos ponga por acá su la pregunta mail. era que como en Francia somos muy buenos en ciberseguridad, ¿dónde hay que hacer un doctorado? Ahí está, muy bien. Bueno, pues pregunta. Muchas gracias. Sí, pues a la persona que nos escribió, por favor, en lo que termina la sesión. Adicional tiene mi email, entonces me puede escribir. Esperamos su mail. Claro, sí, correcto. Pues le puedes mandar un mail directamente. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias por tu participación en esta ISACA Iberoamérica. Y nos gustaría, no, hombre, al contrario, si nos puedes dar nada más un último mensaje para la audiencia o algo que tú quisieras agregar. Bueno, ahí tú me tomas así caliente. Mira, la gente, mira, yo tengo una particularidad, es que la gente me conoce mucho sobre mi punto de vista sobre un proceso conocido en continuidad de negocio que se llama análisis del impacto en el negocio, que se llama BIA. Y la gente me conoce porque no quiero más BIA en nuestro mundo. ¿Y qué yo digo a través de eso? No que no necesitamos entender las organizaciones, porque principalmente era el objetivo del BIA. Pero mi mensaje a todos los profesionales que sean en ciberseguridad, en continuidad tecnológica, etcétera, es que todos estamos en un barco donde nuestro trabajo no es pasar tiempo analizando, es asegurarnos de responder, de preparar, responder a los eventos. Y necesitamos enfocarnos sobre eso, porque yo lo que veo mucho ahora son profesionales que se dedican a analizar, pero que no preparan la organización a recuperarse. Y eso es mi mensaje. La resiliencia no es solamente analizar. Para ser resiliente ya tenemos que ayudar a nuestras organizaciones a recuperarse de todos esos eventos tecnológicos disruptivos bastante fuertes que llegan y debemos desarrollar esta capacidad. Eso sería mi mensaje final. Muchas gracias, Timoteo, y a usted lo esperamos que continúe. Nos vemos, por supuesto, Timoteo, en la siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Ahí está Timoteo Graziani, director de Capresiliencia de Santo Domingo en República Dominicana. Lo invito a quedarse ya en la última sesión del día, Resiliencia en Infraestructura e Infraestructuras Críticas, presentada por el ingeniero Mateo Martínez. Él está en Montevideo, en Uruguay. Así que no se lo pierda. Nos vemos ahí ya en la siguiente charla. Muy buena tarde.